Buenas tardes, siendo las 3 de la tarde con 7 minutos del día 13 de marzo del año 2018, a fin de llevar a cabo la audiencia en el expediente número 29-2017, cuaderno 4, con motivo de requerimiento presentado por el Ministerio Público, medida de coerción de impedimento de salida del país contra el investigado Jorge Horacio Canepa Torre, en los seguidos contra el citado investigado por el delito de cohecho pasivo específico y lavado de activos en agravio del Estado. Dirige esta audiencia el juez del Tercer Juzgado Nacional especializado en delito de corrupción de funcionarios, Manuel Antonio Chullo Zabaleta, y en este acto vamos a solicitar a la señorita asistenta de audio de cuenta de la presencia de los sujetos procesales. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, partes procesales. Señor magistrado, doy cuenta a usted de la concurrencia del representante del Ministerio Público, el fiscal Hamilton John Montoro Salazar, y su interconsulta, la doctora Mayra Melgar Gómez. Asimismo, la defensa de Jorge Horacio Canepa Torres, el doctor Juan de Dios Zorilla Quintana, y como interconsulta el doctor William García Rosales. Es todo lo que tengo que dar cuenta a usted. Con la información proporcionada en esta audiencia, entonces vamos a instalar esta audiencia y vamos a conceder el uso de la palabra al señor fiscal para que sustente el requerimiento de impedimento de salida del país. Señor juez, no sé si me permite una cuestión previa, por favor. Sí, dígame, señor abogado. Esta defensa se va a allanar al pedido del Ministerio Público. Ya, no hay ningún problema. Dejemos que de todas maneras, por cuestiones de formalidad, el Ministerio Público sustente su pedido de impedimento de salida. Señor fiscal. Honorable señor juez de este distrito judicial, señorita fiscal, interconsulta, señores abogados presentes, señorita secretaria y a todos los presentes, muy buenas tardes. En representación del Ministerio Público, señor juez, en este acto, este Ministerio Público, en mérito al artículo 159 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 94-95 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, trae a su digna judicatura el requerimiento de impedimento de salida por el plazo de 18 meses contra el investigado Jorge Horacio Canepa Torre, investigado por los delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico y el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión. Con su venia, señor juez, este Ministerio Público va a pasar o prescindir respecto a los datos de los sujetos procesales toda vez que están plasmados en el requerimiento. En tal medida, vamos a pasar a los fundamentos de hecho del requerimiento y, en ese sentido, señor juez, debe tener en cuenta su digna judicatura como hecho precedente que la empresa Odebrecht desde el año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 hasta el 2014, realizó diversos contratos con el Estado para efectos de realizar obras de gran envergadura. Específicamente, para el caso presente, realizó la construcción de la carretera interoceánica en el tramo 1, 2, 3 y 4, tanto sur como norte. Asimismo, también para efectos del caso específico, realizó la construcción de la carretera Callejón de Huaylas, tramo que une Chacas con el Callejón de Huaylas o Caraguas. Como otro hecho precedente, señor juez, debe tomar en cuenta su digna judicatura que en el año 2011, específicamente el 21 de febrero, la empresa Odebrecht constituye a otra empresa denominada AEON Group Inc. Asimismo, señor juez, en el año 2013, específicamente el 17 de enero de ese mismo año, el investigado Horacio
Canepa Torre crea una cuenta bancaria con el número AD 66000 60008211 2005 9 13 52 de la banca privada de Andorra. Como otro hecho precedente, señor juez, es de anotar para su digna judicatura que dicho imputado participó como árbitro integrante en los diferentes procesos de arbitraje referidos a las obras de las carreteras antes mencionadas desde el año 2012 hasta el año 2015, en las que además debe indicarse como hecho precedente a su digna judicatura, participó como árbitro designado por la empresa Odebrecht. En tal medida, señor juez, vamos a pasar a los hechos concomitantes. ¿Y cuáles son los hechos concomitantes para el presente caso? La empresa Odebrecht, que conformaba el consorcio IRSA, tanto para la construcción de la interoceánica norte y sur, generando algunas observaciones de naturaleza técnica, contractual y otras circunstancias de observación en esos contratos de la construcción de las dos obras antes referidas, tanto el Callejón de Huaylas como la de la interoceánica, generó cuestiones que fueron llevadas a arbitraje. En esos arbitrajes, señor juez, y ese es el hecho concomitante, el imputado que participó como árbitro tuvo una participación en más de 42 arbitrajes, es decir, casi más del 50% de arbitrajes. De esos 42 arbitrajes, en estas que son materia de imputación, que son 17 arbitrajes, todas salieron a favor de la empresa Odebrecht. Y es así, permítanos decir, señor juez, en esta audiencia, en el arbitraje de el caso 191-18-2011, se favoreció, o en este caso la empresa Odebrecht ganó más de 3 millones, para resumirla. En el arbitraje del año 2012, esto es referido al caso 2075-102-2011, más de 898 millones. En el arbitraje del 2012, referido al caso 1992-2011, más de 22 millones de dólares. En el arbitraje del 2013, referido al caso 105-2011, más de 3 millones. En el arbitraje de fecha 2013, referido al caso 97-2011, más de 8 millones de dólares. En el arbitraje del 2013, en el caso 103-2011, es la única que declararon infundada. Y aquí hay que precisarle incluso, señor juez, de todos esos arbitrajes, el Estado solo ganó uno, en la que no se benefició con ningún sol, ni con $1. En el arbitraje del 2013, referido al caso 104-2013, se benefició a la empresa Odebrecht con más de 44 millones de dólares. En el arbitraje del caso 110-2011, más de 12 millones de dólares. En el arbitraje del caso 98-2011, más de $1 millón benefició a Odebrecht. En el arbitraje del caso 100-2011, benefició con más de 7 millones de dólares. En el arbitraje del caso 2543-2013,
con más de 24 millones. En el arbitraje del caso 99-2011, con más de 5 millones de dólares. En el arbitraje del caso 101-2011, con más de 13 millones de dólares. Y en el arbitraje del caso 2543-2013, con más de 28 millones de dólares. Y ahí viene el punto, señor juez, para redondear y ponerle en contexto a su digna judicatura en esta audiencia, que con estos laudos arbitrales el imputado favoreció en la suma total de 254 millones de dólares con 656. Y ahora, para efectos de acreditar la acción y de ahí realizar la calificación jurídica, es que, señor juez, el imputado, como consecuencia de esas participaciones donde fue favorecido abiertamente y con una ganancia extraordinaria y escandalosa para Odebrecht, fue beneficiado con la suma de $435.000. Es decir, señor juez, casi $500,000. ¿Y quién depositó dicho monto de dinero? Justamente, señor juez, el que se encargó de depositar fue la empresa AEON Group Inc., que es una empresa que justamente fue creada para esos efectos, es decir, para los efectos de sobornar a la empresa del imputado Horacio Canepa. Es decir, a la empresa Max Crane Finance S.A. ¿Qué fecha? El 1 de diciembre del 2015. Con lo cual, señor juez, no solamente desde la perspectiva del Ministerio Público se habría o estaría configurado el delito de cohecho pasivo específico, sino también el delito de lavado de activos, puesto que conociendo que el dinero tiene un origen ilícito, lo habría ingresado al sistema financiero. Como hechos posteriores, señor juez, este Ministerio Público tiene que referir que como consecuencia de ello, a la actualidad, con el favorecimiento de esos arbitrajes en las que participó el imputado antes indicado, se ha causado un grave perjuicio al Estado peruano. En tal medida, señor juez, este Ministerio Público establece que el presente requerimiento se funda plenamente conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal, en razón a que resulta indispensable para la indagación de la verdad procesal y para efectos de las medidas de aseguramiento que permitan el normal y correcto desarrollo de los actos de investigación y de las estrategias de investigación que tiene a su cargo esta Fiscalía, que no exista una situación que él pueda dejar el país y de esa manera nosotros como Fiscalía podamos vernos limitados en la investigación, toda vez que estamos en diligencias preliminares en la que estamos recabando elementos urgentes y necesarios para efectos de formar la hipótesis incriminatoria y asimismo formar nuestra teoría del caso corroborando con diferentes elementos. En ese sentido, señor juez, este Ministerio Público considera que el 295 es la norma que sopesa y fundamenta el presente requerimiento, toda vez que se hace necesario e indispensable que el imputado no salga de las fronteras de nuestro país para efectos de que el Ministerio pueda cumplir con todas las diligencias y con todos los actos de investigación que por ley le corresponde. En tal medida, señor juez, este Ministerio Público, además, para efectos de fundamentar y motivar el requerimiento de impedimento de salida,
ha establecido los elementos de convicción que ya están descritos, señalados y narrados debidamente en el requerimiento por escrito. Fundamentos por los cuales, honorable señor juez de este distrito judicial, este Ministerio Público solicita a su digna judicatura que declare fundado el requerimiento traído en esta audiencia. Muchísimas gracias. He concluido. Gracias. Defensa, sin perjuicio de lo que ha señalado al inicio de esta audiencia, ¿algo más que agregar? Señor juez, esta defensa se allana al requerimiento del Ministerio Público y no tiene nada más que decir. Gracias. Ministerio Público, a ver, algunas precisiones que de repente no ha precisado usted en la presente audiencia. Respecto de la proporcionalidad de la medida, de manera puntual nada más. Omitió también esa parte. Es la medida más razonable a la que acude el Ministerio Público, señor juez, toda vez que estamos recién en la instancia de las diligencias preliminares. No hay otra medida que no es la de recurrir al impedimento de salida, puesto que como se está en los actos de averiguación, es probable incluso que pueda surgir nuevos testigos, pueda surgir nuevos hechos o puedan surgir más medios probatorios y se hace indispensable a partir de ello que el imputado no pueda salir fuera del país a efectos de que incluso sea requerido con un requerimiento para que exhiba o entregue algún medio probatorio de interés para la investigación del Ministerio Público. Ya, respecto del plazo tampoco precisó. Respecto al plazo, señor juez, teniendo en cuenta lo prescrito en el artículo 272 y lo que tiene que ver con la investigación seguida contra el señor Canepa Torre. Primero que estamos ante un plazo legal, la norma permite en el sentido de que en los casos como el que estamos, tratándose no solamente de un proceso complejo, sino de criminalidad organizada, señor juez, incluso se ha puesto el plazo mínimo, esto es 18 meses. Y es más, debemos alcanzar como segundo punto y fundamento, atendiendo a su observación realizada, de que en la presente investigación recién estamos ante el primer plazo de las diligencias preliminares, incluso existiendo la posibilidad, porque surge la necesidad de actuar más actos de investigación, incluso poder ampliar el plazo de investigación, con lo que, además tratándose de un proceso sumamente complejo en el que se tiene que realizar diversas pericias, declaraciones, incluso requerirse al extranjero a través de cooperación internacional, establecemos que este plazo justifica y amerita para efectos de que ya el Ministerio Público pueda tener un pronunciamiento concreto, señor juez. Ya, esa precisión es nada más. Bueno, con esto vamos a dar por concluida la audiencia. Vamos a hacer un receso para poder ordenar la información que el Ministerio Público ha proporcionado. Son las 3:30, 3:40 reanudamos. ¿Ya? Hacemos un receso. Gracias. Buenas tardes. Habiendo hecho un breve receso, vamos a continuar con la audiencia y vamos a emitir la resolución respectiva. Resolución número 2. Vistos y oídos en audiencia pública de la fecha y considerando que en la presente sesión, primero, respecto de la pretensión del Ministerio Público. En la presente sesión, el representante del Ministerio Público ha procedido a sustentar lo que corresponde a su requerimiento de impedimento de salida del país contra el investigado Jorge Horacio Canepa Torre con motivo de la investigación seguida en su contra por los delitos de cohecho pasivo específico contenido en el artículo 395 del Código Penal y el delito de lavado de activos descrito en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106 contra el citado imputado por el plazo de 18 meses. Eso es lo que se refiere respecto a la pretensión del Ministerio Público. Segundo, respecto de los hechos que son materia de investigación y los fundamentos del impedimento de salida del país, puntualmente el Ministerio Público ha señalado, y así se encuentra también consignado en el requerimiento respectivo. Primero, ha hecho mención respecto de diversas obras públicas en las cuales ha intervenido en distintos procesos de arbitraje el Estado y de otra parte algunas de las empresas constructoras, en este caso Odebrecht, ¿no?, a través de sus diversas empresas que conforman este conglomerado empresarial, ¿no?, quienes mantenían procesos arbitrales. Y de otra parte también ha señalado que
aparte de este hecho, y de otra parte ha señalado también que las empresas que conformaban el conglomerado de la empresa Odebrecht, mantenían procesos arbitrales con el Estado, y en estos procesos arbitrales habría intervenido el hoy investigado Canepa Torre. Y lo que el Ministerio Público postula que es que en un periodo comprendido entre el año 2012 y 2015 existirían pues diversos procesos arbitrales en los cuales existía indicios de que Odebrecht habría entregado sumas dinerarias a efecto de ser beneficiados en estos procesos arbitrales. Por lo tanto, esos son los hechos que el Ministerio Público postula y que son objeto de investigación en el caso de Canepa Torre, y los fundamentos que tienen que ver respecto de este impedimento de salida del país, ha señalado el Ministerio Público, se refieren a lo que denomina y consigna en el requerimiento respectivo como la necesidad de la medida para la averiguación de la verdad. Y en ese sentido el Ministerio Público ha señalado en el requerimiento respectivo, y también lo ha señalado en esta audiencia, pues que existen un conjunto de actos de investigación, teniendo en cuenta el estado procesal en el cual nos encontramos, que ameritan la presencia física del imputado dentro del territorio, del investigado dentro del territorio nacional, así como lo ha señalado el Ministerio Público cuando hace mención a que se requieren ampliaciones de su declaración indagatoria, acopio de documentación obrantes en su poder y el acopio de documentación obrantes en lo que sería pues un estudio jurídico de titularidad de Canepa Torre. Por tal motivo el Ministerio Público señala pues que es necesaria se imponga dicha medida. Habiendo señalado también el señor fiscal que dicha medida cumple con los presupuestos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, debido a que pues esta medida resulta primero idónea para llevar a cabo las diligencias que se han señalado, es necesaria debido a que no existe otra que justifique pues otra medida menos gravosa que cumpla con la misma finalidad, y tercero, es proporcional teniendo en cuenta el grado de afectación que el Ministerio Público postula con la imposición de esta medida, y además con la finalidad, con el resultado que se requiere o que se va a obtener con esta medida. Por lo tanto, el Ministerio Público solicita que en el presente caso se imponga la medida de coerción procesal de impedimento de salida del país contra el citado Canepa Torre por el plazo de 18 meses. Precisando además que, de acuerdo al requerimiento presentado ante esta judicatura, pues existen un conjunto de elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos en materia de investigación. Tercero, respecto de la absolución o la posición de la defensa técnica del investigado Canepa Torre, en esta audiencia la defensa del citado investigado ha manifestado que se allana al pedido o al requerimiento formulado por el Ministerio Público. Por lo tanto, respecto de la pretensión que el Ministerio Público postula, no habría controversia por parte de la defensa del citado investigado. Sin perjuicio de ello, corresponde al órgano jurisdiccional realizar el control de legalidad que corresponde a la medida solicitada por el señor fiscal. Cuarto, respecto del análisis de los presupuestos que el Ministerio Público postula en el presente caso, el órgano jurisdiccional considera lo siguiente. El artículo 295 del Código Procesal Penal describe los presupuestos que tienen que ser evaluados en lo que corresponde a esta medida de impedimento de salida del país. Existen presupuestos formales y sustanciales. En cuanto a los presupuestos formales, el artículo 295 señala pues que el Ministerio Público cumpla con identificar al imputado, al investigado, brinde sus datos que permitan individualizarlo. Asimismo, señala el artículo 295 que tiene también que indicarse el periodo de la medida, y respecto de estos presupuestos formales el órgano jurisdiccional considera que el investigado se encuentra debidamente identificado. En el requerimiento se brindan los datos que permiten identificar esto, como es su DNI, su lugar de nacimiento y asimismo otros datos que permitan
a su fecha de nacimiento también, que permiten individualizar a esta persona, al citado investigado. Por otra parte, en cuanto a los presupuestos sustanciales de esta medida, considera el órgano general que en el presente caso tiene que evaluarse pues lo que la norma señala pues como la necesidad de esta medida en virtud a los datos que se pretenden obtener con la imposición de esta medida. Y en ese sentido, como el Ministerio Público lo ha señalado pues en el rubro referido a la necesariedad de la medida para la averiguación de la verdad, consideramos que lo postulado en el requerimiento y sustentado en esta audiencia, como es las diligencias que el Ministerio Público ha señalado, pues justifican de alguna medida la imposición de esta medida de coerción procesal de impedimento de salida. Por otra parte, también este órgano judicial ha verificado que en el presente caso se cumple también con el presupuesto referido a que se trate de una investigación que supera el mínimo legal que establece el artículo 295, 3 años, debido a que en el presente caso se trata, o el Ministerio Público ha postulado, la existencia de dos presuntos ilícitos: el cohecho pasivo específico, que está regulado en el artículo 395, y el delito de lavado de activos. Delitos o ilícitos que tienen una pena mínima que supera el mínimo de 3 años que requiere el 295 para imponer esta medida de coerción procesal. Sin perjuicio de ello, el órgano judicial también agrega que en el presente caso también se verifica pues que el Ministerio Público, como lo hemos señalado, ha precisado el plazo de la investigación, de la duración de esta medida, teniendo en cuenta los presupuestos que establece el artículo 272 del Código Procesal Penal, teniendo en cuenta pues, conforme lo ha señalado el señor fiscal, un plazo mínimo al que podría en todo caso haberse solicitado, un plazo menor al que podría haberse solicitado, que en este caso corresponde a Canepa Torres por un impedimento de salida por el plazo de 18 meses. Y finalmente, igualmente, este órgano judicial considera que en el presente caso se verifica pues lo que corresponde al test de proporcionalidad de esta medida de coerción, teniendo en cuenta pues que esta medida resulta ser, o se verifica que esta medida resulta ser idónea por cuanto posibilita llevar a cabo las diligencias que el Ministerio Público ha señalado, y además es necesaria, ya que como lo hemos reiterado también en esta audiencia, en esta oportunidad, no existe otra medida menos gravosa que permita cumplir con lo que el Ministerio Público está postulando. Y finalmente es una medida proporcional debido a que la afectación al derecho que podría verse lesionado o afectado, que es la libertad de desplazamiento de Canepa Torres, es mínima en atención a los beneficios o al resultado de lo que se pretende obtener con motivo de la investigación seguida por el Ministerio Público contra el citado investigado. Por lo que, en atención a los fundamentos antes mencionados, este órgano jurisdiccional resuelve primero declarando fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público contra el investigado Jorge Horacio Canepa Torres, cuyos datos se encuentran consignados en el requerimiento respectivo y serán plasmados en la presente resolución, de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses, contados a partir de la fecha, disponiendo se cursen los oficios a la autoridad pertinente a efecto de que dé cumplimiento a lo resuelto por esta judicatura conforme se ha señalado. Respecto de lo resuelto, Ministerio Público. Conforme, señor juez. Defensa técnica del investigado. Conforme. Con lo que se da por concluida la presente audiencia. Gracias.